No me quería perder la oportunidad de mostrarles la primera nevada. Miren lo que es esto. Miren qué maravilla. Miren mi auto. Este es mi auto. Y quería mostrarles esto porque estoy en la casa de mi hija, acá en Oregon, y miren lo que es esto. Miren qué maravilla. Una nevada impresionante. Una gran nevada ha habido anoche. Y bueno, como voy a hacer el video ahora, miren lo que es esto. La escalera, en fin. Quería yo dejarle un testimonio para ustedes mientras están muriendo de calor allá. Miren qué espectáculo, qué maravilla. Ahora vamos a hacer el video porque hace mucho frío acá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Post-Navidad, nieve, frío. Estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. Ustedes allá se están muriendo de calor en Sudamérica. 40 grados, 30 y tantos grados acá. Están 5 grados bajo cero. ¿Ya vieron la calle? Yo estoy de visita en la casa de mi hija, porque mi hija se fue a Colorado a esquiar en las montañas de Colorado y no sé si va a poder volar, porque están en el aeropuerto en este momento y están suspendiendo todos los vuelos. Pero bueno, me pidió que nos quedáramos aquí en su casa. No, yo no cambié de la noche a la mañana mi hábitat. Esta es una casa muy amplia, muy grande. Y bueno, disfrutando de esto, y aprovechó para cambiar un poco el tema, el eje de la cuestión. Y claro, cambiar no es muy fácil, porque ¿qué tendríamos que hablar para que sea novedoso? Y explicarte cosas que son, por ejemplo, mostrarte la nevada ahora, decirte que las cosas están difíciles, que nos ha invadido nuevamente el miedo, de que todo lo que eran las vacunas y todo, yo ya llevo tres inyecciones de vacuna. O sea, como decían antes, que cada vacuna le iban a poner un chip para manejarle el cerebro. Bueno, yo entonces me han metido 3 chips, por eso estoy tan dinámico. Y no cambia nada. Aumentan los miedos, aumenta la incertidumbre. O sea, porque la incertidumbre se basa en bienes materiales, la certidumbre, la certeza, o sea, las realidades, aquellos que dominan todo el espectro y que son los determinantes de las grandes conducciones, son los que tienen resuelto el problema económico. O sea, no hay otra. Porque puede tener muy buena salud un tipo que no tiene ni un peso, pero no mueve el amperímetro. Y hay un tipo que apenas camina y que tiene, la firma de él vale millones. Entonces, todo es relativo. Y si estudias las religiones, yo estoy, o sea, entre otras cosas, cuando uno está al pedo, que no hace nada, se le da por averiguar. O sea, cuando tenés un poquito de inquietudes, te da por averiguar qué hicieron antes, qué hizo la gente en el mundo antes, cómo era el mundo antes. Y cuando avanzás 100 años, 200 años, 300, y te va despertando la curiosidad, porque uno va encontrando que aquellas sociedades de hace 200, 300, 500 años tenían conflictos iguales que los nuestros, o incluso más, porque la evolución, o sea, el progreso, el confort, los beneficios de la tecnología y de la ciencia estaban en pañales, o sea, ni siquiera se había iniciado la revolución industrial. Entonces, todas esas cosas nos demuestran, cuando uno averigua, que siempre el ser humano estuvo acá como haciendo un curso, cumpliendo un grado de evolución. Y te lo demuestran los hechos, que de aquellas sociedades desde 300, 400, 500 años, hasta hoy hemos progresado enormemente. O sea, tenemos a nuestra disposición una cantidad de factores, de elementos, pero siempre el eje fue el interés, o sea, quién tenía más, o cómo se ha apoderado de más. Las grandes invasiones, las grandes guerras.
Ayer estaba estudiando, porque yo estudio para saber un poco, la cultura sumeria. Todo eso que se desarrolló entre el Tigris y el Éufrates, que dicen que ahí llegaron los de la constelación de Orión, dicen, por otro lado, uno va juntando pedacitos de historia. Pero resulta que me entero, o sea, cuando uno averigua esas cosas, por curioso que es, porque busca uno para explicarse un montón de cosas que suceden ahora y que aparentemente no tienen explicación. Y entonces uno, ¿a quién le va a preguntar? Y si nadie que medio tenga un poco de conocimiento va a decir que no sabe. Pero la historia, cada día están recogiendo con las nuevas ciencias y las nuevas tecnologías y los nuevos estudios que están abocados a unir la historiografía con la arqueología, los que encuentran los huesos y restos de civilizaciones, y van descubriendo, por ejemplo, las tabletas cuneiformes en la Mesopotamia, en las tierras de Ur, donde nació el paisano Abraham, o sea, el padre de toda la historia esta que empieza allá en Ur y que se desarrolla y que viene a Egipto y después resulta que en Ur, yo me entero ayer que hubo un personaje de la plebeyo, se llama Sansur o algo así, te lo voy a poner después, creo que es Sansur o Sazor, que tiene la misma historia de Moisés. La hija de un potentado se quedó embarazada y lo tiraron a un río al niño, en una cesta, y resulta que lo recogieron en otro punto del lado y se convirtió después en un hombre todopoderoso. O sea, tiene una gran relación con Moisés. Los muchachos no se habrán inspirado en eso, pero te quiero decir que vas averiguando cosas y cuando vas escarbando la historia y te das cuenta que 1500, 2000, 3000 años, los sumerios, la existencia de esa cultura, de esa civilización, que después viene la Mesopotamia y todo el desarrollo de todo el Golfo Pérsico, lo que es ahora Irak, lo que es Siria, lo que es Líbano, todas esas zonas, 4 o 5 mil años antes que naciera Jesucristo. Entonces, y están documentos históricos, porque ya no había escritura. Primero vino la escritura de piedra, o sea, que el hombre de las cavernas escribía o golpeaba o marcaba en sus piedras. Después vino una de las primeras escrituras, no fueron la imprenta, no había nacido Gutenberg todavía. Tablillas de arena, una arenilla que hay por esas zonas, hacían moldes y hacían signos, y resulta que esos signos ahora son la base histórica de esos tiempos, y uno comprueba, o sea, los estudiosos comprueban todo lo que sucedía, los reyes, los nombres, las evoluciones, las guerras, las luchas, los intereses, el auge, la caída de un imperio, la sucesión, y nos vamos nutriendo de conocimiento que hace que nosotros, no que dejemos de ser brutos, pero por lo menos que vayamos satisfaciendo nuestras curiosidades, los que somos curiosos. Y claro, eso nos entretiene bastante, sobre todo la gente que, como en el caso de uno, dispone de mucho tiempo. Y yo quiero a veces mecharte un poco estas charlas con algo curioso, pero tengo que ser prolijo y cuidadoso, no sea que me meta en la religión y empiece a hablar de la religión que más o menos que conocemos ahora, que es el catolicismo, que son los maometanos. O sea, vos sabés que Mahoma era un gerente, un camellero, era un capataz de una tropas de camellos, y después se adquiere dinero, se casa con la viuda del dueño verdadero y adquiere potencial económico, y se convierte en un enviado, en un iniciado. O sea, toma lo más o menos lo que habían escrito todas esas tribus, de las 13 tribus de Israel y toda esa historia,
de las que escribieron la Biblia, y cuando empezás a rebuscar ahí a nutrirte en estudios históricos, y la gente que no está preparada, porque lamentablemente la mayor parte de la gente que profesa determinadas religiones no tiene la curiosidad de ir a la historia para averiguar de dónde se originó eso. O sea, quién lo originó, quién inventó eso, quién la escribió, quiénes la escribieron, a qué obedecían. O sea, resulta que la historia de la Biblia es la historia de los judíos, que se desarrolló en un determinado periodo y en un determinado lugar, un sitio físico, que era un espacio que hoy relativamente, cuando ve el mapamundi, era un pedacito. Pero ha sido tan bien utilizado el instrumento, o sea, el argumento, y como se han aprovechado que la gente no averiguaba, porque se le impuso con rigor y violencia las creencias religiosas y se inventaron dioses que eran inapelables, o sea, no había que preguntar nada. Entonces nosotros, por ejemplo, somos unos verdugos de las religiones porque preguntamos, o sea, no negamos, yo no niego nada, pregunto, y cuando tengo dudas, investigo, y cuando yo no llega al límite de mi modesto conocimiento, acudo a profesores que tienen más laureles que no sé qué, de todas las corrientes, y resulta que hay investigaciones que te dejan perplejos. Y si bien es cierto, la Biblia es la historia de David, porque esa es la realidad, la historia atraviesa toda la historia David, y cuando uno va a la historia de David, y te sorprendes. Y entonces te quiero decir con esto que cuando se te da por curiosear cosas y la vas fundamentando, no con tus ideas, porque el error es decir, no, yo no creo en nada de eso, la única verdad es, y no tenés fundamentos realmente para sustentar tu palabra. O sea, leíste, resulta que hay 1000 interpretaciones de la Biblia que fueron adoptadas incluso por sus traductores. O sea, los escritores, los tantos que escribieron parte de las historias que cuenta la Biblia, fueron a lo largo del tiempo y se siguen todavía transformando. Hay últimos estudios en las grandes universidades que te dejan pasmado. Entonces, todas esas cosas que uno va averiguando por el conocimiento, por la curiosidad, porque se entretiene y además se ilustra, aprende. Y entonces, porque ¿a qué se llega? A ver quién tiene la verdad. Y claro, todo el mundo habla de Dios, por ejemplo, y resulta que nadie, no hay ninguna forma, bajo ningún concepto, de que haya tenido algún encuentro con Dios documentado. Dicen, pero lo que más se ha llegado a la conclusión de todos esos que hablaban con Dios es que eran médiums o manejaban ídolos o hacían experimentos de hipnosis, sesiones de espiritistas, consultaban a los oráculos, toda imaginación de una cabeza superior o más capacitada o más ilustrada o más inspirada para contar historias. Pero la realidad, hoy la ciencia no te acepta nada que sea un relato. Hoy no te publica nada un libro científico, una revista científica, sino está verdaderamente confirmado y recontraconfirmado. Antes eran historias, eran leyendas, y la mitad, si no te digo el 100%, son creencias hipotéticas, hipótesis que se hacían de relatos, porque detrás de cada relato había alguien que se beneficiaba, alguien que tenía el poder, y entonces sometía a otros pueblos, o sea,
La Biblia te habla de guerras permanentes. La gente que uno habla con la gente de la Biblia ni siquiera sabe que era un asesinato detrás de otro asesinato y que era un avance sobre otro y les cortaban la cabeza y los mataban a todos. O sea, guerra, y decían que los mandaba Dios. ¿Y quién discutía? ¿A quién le vas a discutir ahora que lo mandó Dios o no lo mandó Dios? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos entretienen. Y tratamos de matizar, porque nosotros sabemos que este tiempo que estamos cumpliendo, atravesando nosotros, no va a cambiar nada. Los que gobiernan, por un misterio, están ahí en el gobierno. Gente que tiene poder en este momento, en muchos de nuestros países, que no tiene, ni pensó que iba a llegar a donde llegó. Y hay gente que tiene tanto poder en sus manos hoy, que si lo analiza uno, pobrecito, es un pobre diablo, o una pobre diabla. Pero anda a saber por qué razones, y sí, lo vas a encontrar, la iluminó Dios, pero cuando uno investiga todo, pues, son cosas que se han ido dando. Y hay gente muy brillante. Y nosotros conocemos, tanto ustedes como yo, conocemos gente extraordinariamente inteligente, sabia y brillante, que no tiene oportunidad de conversar con nadie. Por lo menos nosotros nos desahogamos con esto. Pero hay gente mucho más capaces que nosotros, que yo personalmente, que ni lo conocemos. Entonces, mira qué linda oportunidad hoy que estoy acá de paseo, de paso en la casa de mi hija, de por mostrarte la nieve, hablarte de estas cosas. No me quiero meter mucho porque voy a encontrar un montón de gente que me dice, no, es un ateo, un envenenado, te ponen cualquier San Benito. Pero bueno, mañana nos volvemos a ver si me llega a internet para subir el video. Te mando un gran abrazo.